Dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió pan con ellos. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, y así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Señor, venimos en esta mañana delante de tu presencia, pidiéndote, Padre, que hables a nuestros corazones.
Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta mañana que tú tomes el control de tu palabra que va a ser expuesta en este día. Señor, ayúdanos. Y lo único que yo puedo orar en esa mañana es lo que David oró ese día en Salmos 139. Examíname, oh Dios, y mira mi corazón. Escudriña, Señor, hasta las profundidades de nuestro corazón. Ve si en nosotros hay camino de maldad. Y Padre eterno, límpianos, vivifícanos y pone en nosotros aquello que solo el Espíritu Santo puede hacer, que es llevarnos a un arrepentimiento, Señor. Perdona nuestros pecados. Te lo pido de corazón. Habla nuestra vida. Quebranta nuestros corazones. Doblega nuestro orgullo. Y que hoy, aunque por la fe y por el Evangelio hemos sido reconciliados con Dios por Cristo, hoy podamos reconciliar nuestra comunión íntima con nuestro Padre. Que hoy podamos tener una relación de nueva cuenta con nuestro Padre, en justicia y en santidad de la verdad. Señor, si hay alguien aquí que se ha apartado de tu camino, te pido que lo hagas volver a través de tu palabra. Las riquezas y la gloria proceden de ti. La honra y la gloria y la alabanza siempre serán tuyas, Padre. Por favor, habla a nuestros corazones. En el nombre santo de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. ¿Alguna vez usted ha hecho algo tan, pero tan vergonzoso que desearía que nadie lo supiera? ¿Alguna vez usted ha ocultado acciones, pecados, cosas que hasta la fecha nadie se ha enterado? Y déjeme decirle algo, hermano querido. Dice la Escritura que no hay nada oculto que no haya de saberse, que no hay nada escondido que pronto llegue a salir a la luz. Mira, hermanos, podemos engañar a una persona, podemos engañar a una iglesia, podemos engañar a un pastor, podemos engañar a multitud de personas, hermanos, pero no podemos engañar al Dios omnisciente, hermanos. No podemos engañar al Dios omnisciente. Dios sabe todas las cosas de cada uno de nosotros. Dios conoce lo que somos. Dios sabe con qué intenciones hacemos las cosas. Dios sabe el propósito por el cual hacemos las cosas. Dios sabe cuando somos sinceros. Dios sabe cuando no somos sinceros. Dios sabe cuando algo nos duele y Dios sabe cuando algo no nos duele. Pero Dios también sabe cuando estamos haciendo algo por placer. Y Dios sabe también cuando estamos haciendo algo por ofender su nombre. Dios le dijo a Samuel, una cosa: Jehová no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y si hacemos un resumen de la vida de David, hermanos, si pudiéramos decir algo acerca de la vida de David, me temo que va a ser más en nuestra mente el decir aquel que practicó adulterio. Va a ser más significativo el pecado que David cometió que lo que David llegó a hacer en su vida personal. Va a ser más escandaloso que David un día pecó con una mujer y mandó a matar a su esposo, que el hecho de que sepamos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Va a ser más significativo recordar el pecado de David que las virtudes que David tenía. Y no por nada, hermanos, la Escritura claramente nos dice que una pequeña locura hace perder la estima de aquel que es considerado como un hombre, gracias hermano, como un hombre honorable. Es verdad que una falla en nuestra vida va a ser más significativo que las virtudes y las buenas cosas que nosotros hayamos hecho. Pero también es una verdad, queridos hermanos, que
La Biblia nos dice que cuando nosotros pecamos, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. La Biblia nos dice que Dios perdona todo pecado y que Él perdona toda iniquidad. Pero si hay algo, hermanos, que a Dios le molesta mucho, si hay algo que a Dios le afecta mucho, hermanos, es cuando el pecado nosotros lo queremos mantener oculto. Porque cuando alguien quiere mantener oculto su pecado, no es porque tenga una señal de arrepentimiento, mucho menos es porque sienta vergüenza, sino que cuando una persona mantiene su pecado oculto es porque en el fondo él desea seguirlo practicando y seguirlo haciendo. David, hermanos, es el ejemplo de un buen hombre, sí, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que obedeció a Dios en lo largo de su vida. Pero si David tiene una tacha, no es que David haya pecado, hermanos. Todos somos vulnerables y todos somos tentados a poder caer en algún pecado en algún momento de nuestra vida. El problema de David no es el pecado que él cometió. El problema de David es que David trató de mantener su pecado oculto. Y va a llegar un momento, hermanos, en el que Dios va a mostrar o va a tratar de evidenciar nuestro pecado oculto, hermanos. Y Dios va a tener que llevarnos al punto de ilustrar nuestro pecado para mostrárnoslo no a la gente, sino a nosotros mismos y llevarnos al arrepentimiento. El tema de hoy, hermanos, es cuando el pecado necesita ser ilustrado. Porque es Dios, queridos hermanos, quien está interesado en que nosotros tengamos una comunión con Él. Pero como hemos visto, hermanos, anteriormente, y dice la Biblia en Isaías 59:1, si hay algo que aparta el rostro de Dios y el oído de Dios para oír y para tener una comunión con nosotros, ese es el pecado. Y aunque no perdemos la salvación, aunque por la gracia de Dios hemos sido salvos, el pecado sí rompe esa comunión que yo puedo tener con Dios. El pecado me aleja de Dios, el pecado me aparta de Dios. Y el problema, hermanos, no está en el hecho de cometer pecado. Como vuelvo a repetir, todos somos vulnerables a cometer pecado. El problema es cuando nosotros pretendemos ocultarlo. Y no ocultarlo para que se entere la gente, no ocultarlo ante el pastor, no ocultarlo ante mi esposo o esposa. Lo más grave es que tratamos o pensamos que lo podemos ocultar de Dios. Y hacemos como que nada pasó. Hacemos como que nada sucedió. Hacemos como que las cosas no se hicieron, como si las cosas fueran así de simples. Nomás es, lo hice y ya pasó, ya sucedió, ya quedó atrás, ya déjalo así. Hermanos, pero vamos a ver en este relato que Dios no deja las cosas así. Que Dios no es un Dios pasalón, hermanos. Dios es un Dios justo. Y que Él tiene que tarde o temprano, sea hoy o mañana o en un año, Dios va a tener que confrontarlo a usted con su pecado, de una o de otra manera. Es un padre amoroso que sabe que su hijo está haciendo mal y lo tiene que confrontar, lo tiene que disciplinar, lo tiene que amonestar, y Dios lo va a hacer. Vemos en la Biblia, hermanos, la historia de David. Vamos a 2 Samuel capítulo 11. Vamos a retroceder un momento para ver el pecado oculto de David. Dice el Salmo 2 Samuel 11: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Y entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Hermanos, vemos aquí en esta porción de la escritura que David manda
a llamar por Betsabé. Ahora, el narrador es muy explícito en decirnos algo. En el año que salen los reyes a la guerra, era responsabilidad de David comandar a su ejército. David tenía el deber de salir a comandar ese ejército. Era parte de los oficios de un rey. El rey tenía que pelear al frente de la batalla. Pero David, hermanos, negligentemente se queda en su casa, y dice la escritura que estaba hasta caer la tarde en su lecho. Esto es decir, en su habitación, en su cama. David, en vez de estar interesado en los asuntos que tienen que ver con su reinado, estaba en su lecho, estaba recostado en cama, estaba en una postura de negligencia y estaba desatendiendo. Y en medio de esa ociosidad que vemos en la vida de David, hermanos, se paseaba sobre el terrado, hermanos, quizá no tenía nada que hacer. Y dice la escritura que él ve a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Esta era Betsabé. David, hermanos, no resiste la tentación, la manda primero a preguntar quién es, cómo se llama. Probablemente mandó a preguntar el estado civil de la mujer. Le dicen que ya está casada, y resulta ser que esta mujer está casada con un miembro de su propio ejército, Urías Eteo. David no le interesa. De hecho, si tú ves el versículo 3 y el 4, David manda a personas a preguntar, manda mensajeros por ella. Es decir, que el pecado de David se supo. La gente que trabajaba con él supo lo que David había hecho. Y ahorita vamos a corroborarlo en otro texto de la Biblia. La gente supo lo que David había hecho. Es decir, que no se mantuvo oculto del todo, porque personas se llegaron a enterar de lo que él hizo. David termina teniendo relaciones con esta mujer. Y entonces David, hermanos, cuando se entera que está embarazada, manda a llamar a Urías con el propósito o con el pretexto de preguntar cómo va la guerra. Y le dice: ¿sabes qué, Urías? Vete a tu casa a descansar, ve a tu casa a dormir. ¿Qué era lo que David estaba buscando? Que el Urías, al haber pasado días fuera de la ciudad en la guerra, pudiera tener el deseo de estar con su esposa en una noche. Y David lo que procuraba hacer, lo que David intentó hacer, era tapar su pecado, tapar este embarazo, para decir que Urías se metió con su mujer y no habría problema. Nadie sospecharía que David era el padre de ese niño. Pero Urías, en una demostración de justicia, de honor, Urías dice: ¿cómo es posible que mis compañeros, mis hermanos están en la guerra y yo me vaya a meter con mi mujer y gozarme con ella mientras otros allá afuera están dando su vida? Y Urías se duerme a la puerta de su casa. Qué virtud de un hombre como este. Él no fue egoísta. Él no pensó en sus deleites ni en sus deseos. Él pensó en sus compañeros. Y en el momento que estaban, Urías pensó: no es momento de estar con mi mujer, es momento de pelear, estamos en guerra. David sabe que esto sucede, lo embriaga, trata de que vaya con su mujer, duerme a la puerta de su casa. Y entonces dice Urías: bueno, Joab, ¿sabes qué? Quiero que pongas a Urías al frente de la batalla, en lo más recio de la batalla. Hermanos, Joab se enteró de esto. Claro que poner a un hombre enfrente de la batalla era prácticamente tener que acabar con su vida. Joab pone a Urías al frente de la batalla, y sucedió lo que era probable que sucediera. Urías muere. Nadie se iba a enterar. David toma a la viuda por esposa, y entonces dicen: este hijo es legítimo, este hijo es de David. Pero legítimamente él tuvo ahora algo que ver con la viuda de Urías. Él la tomó como su mujer. Los reyes podían tomar las mujeres que ellos quisieran. El concubinato, aunque no era aceptado por Dios, era algo que los reyes practicaban. Y David no era un hombre exento de eso. Era un hombre que tenía cientos de concubinas. La toma por mujer. Y ella, mira lo que dice en 2 Samuel 11:27. Dice: y pasando el luto, el tiempo que la mujer tenía que tomar en duelo, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, nota eso, hermanos, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto que David hizo, hermanos,
Este pecado que David hizo reflejó muchas cosas. Podríamos decir, ¿qué fue desagradable ante Dios? Que David embarazara a Betsabé, que cometiera adulterio. ¿Qué fue lo desagradable ante Dios, hermanos? ¿Realmente fue el que David tuviera una relación ilícita con Betsabé? No, hermanos, lo que fue desagradable ante los ojos de Dios fue lo que David intentó hacer para ocultar su pecado, al grado de llevar a matar a un hombre, porque aunque David no lo apuñaló, ponerlo al frente de la batalla era realmente meterlo para que otros lo asesinaran en su lugar. Alguien hizo el trabajo sucio. Entonces David comete doble pecado, comete pecado de adulterio y comete pecado de homicidio. Pero el problema de lo que a Dios le causó desagrado en sus ojos no fue solo los pecados que David cometió, sino el propósito de David de tratar de mantener ese pecado oculto. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, porque la Biblia no nos dice si fue inmediato, si pasaron días o si pasaron semanas o incluso meses. Pero llegamos al capítulo 2, hermanos, y Dios no lo va a dejar así. Lo que David creyó que nadie se dio cuenta, lo que David creyó que nadie se iba a enterar, Dios le dice a David: aunque tú hayas tratado de mantenerlo en secreto, yo necesito ajustar cuentas contigo. Mire lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David. Ahora no le envía a cualquier persona, le envía a un profeta, un mensajero de parte de Dios. Entonces este anuncio tiene autoridad. Este anuncio tiene peso. No es un mensajero, no es uno de la guardia de su ejército, no es un mayordomo el que se acerca a David, es el profeta de Dios, y David lo sabía. Y dice la Biblia que Dios envía a Natán. Dios tiene un mensaje para David. Y queridos hermanos, en esta mañana Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y mire, le voy a decir una cosa: yo no conozco su vida ni lo que hay en su interior en este momento. Pero dice la Biblia, versículo 1: y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre, y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, y comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Lo que Dios va a hacer con David, hermanos, es mostrarle a David la gravedad de su pecado, pero no desde el punto de vista de acusarlo inmediatamente. No, Dios le va a ilustrar a David su pecado a través de una pequeña parábola o a través de una pequeña analogía. Esta historia que Natán cuenta no existe. Este hombre rico no existía, este hombre pobre no existía, ni las corderitas ni nada de la situación existía. Lo que Dios por medio de Natán quiere hacer es llevarle a David a entender la gravedad y la magnitud del pecado que él ha cometido. Por eso, hermanos, en este primer punto, hermanos, vamos a ver esta ilustración. Dios le va a ilustrar a David su pecado. Dios le va a hacer entender a David la gravedad del pecado. Lo que Dios quiere hacer con David es mostrarle su justicia, mostrarle que, como la Escritura dice, Dios no da por inocente al culpable, y que lo que David había hecho en lo oculto, Dios lo sabía, y Dios lo iba tarde o temprano a tener que sacar a la luz. Y Dios confronta por medio de Natán, Dios confronta al salmista David. Pero cuando alguien ha pecado, o cuando el ser humano peca, tristemente él no ve la magnitud de su pecado. Pero cuando el pecado que hemos cometido lo vemos en la vida de otros, es más fácil juzgarlo. Es más fácil decir que mal te ves. Es muy fácil decir: ¿ya viste lo que el hermano hizo? ¡Qué malo es el hermano!
Podemos ver a un hombre que ha pecado y decimos, mira nomás lo que ha hecho, ¿que acaso no es cristiano? Pero muchas veces Dios nos permite ver esas cosas para mostrar que nosotros, quizá aunque no hemos hecho algo externo, hermanos, el pecado delante de Dios es igual. Pecados internos y externos es lo mismo, todos nacen del corazón de cada uno de nosotros. Y Dios ilustra esta historia para mostrarle a David la gravedad de su pecado. Pero ¿por qué Dios le ilustra a David? ¿Por qué no decirle directamente, David, dice Dios que tu pecado que hiciste no fue correcto? Porque Dios, hermanos, probablemente sabía el estado de dureza del corazón que David tenía. Quizá David, hermano, no iba a manifestar ese pecado, no lo había declarado. Más bien, hermanos, el Salmo 32 nos dice que David no lo había ni siquiera confesado. Mira, hermanos, en el Salmo capítulo 32, un texto paralelo a esto, el Salmo 32 y el Salmo 51 fueron escritos, hermanos, a raíz de esta situación con Betsabé. Mire lo que dice el Salmo 32, versículo 3 y 4. David, hermanos, probablemente no había confesado su pecado. Quizá no había tenido un encuentro con Dios hasta que Natán lo va a confrontar. Mire lo que dice el Salmo 32, versículo 3. Aquí hay algo interesante que David declara. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David declara en el verso 3 que dice que él mantuvo silencio de este asunto. Probablemente David quiso echarle tierra a este asunto, quiso decir, nadie se va a enterar, nadie se va a dar cuenta, ya vamos a dejarlo atrás. Y así actuamos muchos de nosotros, hermanos, cuando pecamos contra Dios. Le queremos echar tierra y queremos decir, no pasó nada. Hagamos como que no pasó nada. Querido hermano, Dios no es un Dios que deja pasar las cosas. Dios es un Dios justo que tiene que tratar con las cosas. Y Dios nos llama a cuentas. David pensó que lo podía dejar así. David creyó que esto no iba a afectarle en gran manera, pero estamos viendo en el verso 3 que David estaba mal, se sentía mal por guardar silencio. David no era el mismo David. No era el mismo hombre, no era ese cantor de Israel, no era ese hombre que gozosamente tenía una comunión con Dios. Algo pasó en la vida de David, a lo cual Dios tiene que trabajar con él a través de la ilustración de Natán. La comunión con Dios probablemente se vio afectada. Y es que, queridos hermanos, cuando ocultamos pecado en nuestra vida espiritual no va a ser la misma. Hay frialdad, hay apatía, hay un distanciamiento en lo tocante a las cosas de Dios. Por eso Dios tiene que confrontar a David a través de esta ilustración. Ahora, la historia tiene que ver con un hombre rico que había recibido a una visita que venía de lejos. Tradicionalmente, cuando un visitante llegaba a tu casa, era muy común del pueblo tener que buscar ayuda de otros vecinos para poderle dar un banquete especial a ellos por sinónimo de cortesía. Era una bienvenida. Este hombre rico tenía la cortesía de tener que ofrecerle alimento. Tenían que ofrecerle alimento para el camino que habían tenido y agua para lavar sus pies. ¿Recuerda usted cuando Cristo entra a la casa de Simón el fariseo y dice, Simón, si supiera la clase de mujer que entró, sabría quién es? Y Cristo le dice, mira, esta mujer desde que yo entré no ha dejado de lavar mis pies con sus cabellos, pero tú ni siquiera agua me diste para mis pies. Es decir, cometiste una de las más grandes descortesías que se pueden cometer en este tiempo. A los visitantes se les tenía que lavar los pies y ofrecerles agua y ofrecerles obviamente comida. Era una tradición. Este rico ve que viene un visitante y dice, yo tengo que preparar comida. Y dice la historia que Natán cuenta que era un hombre rico que tenía muchísimo ganado. O sea que este hombre podía fácilmente ofrecerle alimento a su visitante porque tenía los recursos para hacerlo. Pero en la historia, Natán le dice a David, pero había un hombre pobre que tenía una sola corderita, y hay una parte interesante en el verso, dice que la amaba como si fuera una hija. Los campesinos o las personas pobres normalmente tenían una corderita no para matarla o para comer de ella, sino la tenían como una mascota para un uso doméstico.
Y este pobre tenía esta corderita para uso doméstico. Era su compañía. Era alguien a quien él quería. Era un animalito al que le tenía mucho afecto. No lo sacrificaría ni siquiera para él mismo. Y la escritura nos cuenta que este hombre pobre tiene esta corderita que tanto ama. Y el rico dice: bueno, yo no quiero dar de comer de mi ganado. Y va con el hombre pobre, le roba su cordera y la cocina para su visitante. En la ley mosaica decía que había una ley que se llamaba la ley de la restitución. Que si una persona asesinaba, mataba a un animal o cualquier parte, o un miembro de la familia, tenía que reponerlo. ¿Recuerdas tú la famosa ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Aunque los fariseos usaron esto para hablar de venganza, esto era más de ley de restituir. Tú mataste una cordera, tú la tienes que reponer. Era la ley. Hermanos amados, yo no sé quién nos enseñó a nosotros que podemos hacer lo malo y no reponer lo que hicimos. No, lo tienes que reponer. Ay, pues ya le debo, pues ahí muere. No, reponlo. Es una ley, hermanos. Después hablaremos de la ley de la restitución. Es interesante ver que eso no quedó abrogado. Ante los ojos de Dios no. Y David dice: ¿sabes qué, Natán? Dice que se enojó mucho por eso. Y David, como rey, como autoridad, dice: ¿sabes qué, Natán? Este hombre merece la muerte. Este hombre merece la máxima pena capital por lo que ha hecho. Mira, hermano, no le quitó la vida a un ser humano, simplemente le quitó la vida a su corderita. Pero para David esto fue un acto desleal. Y David dice: pero mira, merece la muerte, pero este hombre tiene que reponer esta corderita con 4 tantos. Quiere decir que la tiene que reponer cuadruplicada. La ley de la restitución David la llevó a lo máximo. Y dice a Natán: este hombre tiene que pagar 4 veces más del daño que hizo. David probablemente se muestra justo. Aparentemente se muestra un buen rey que hace justicia. Pero aquí es donde viene la declaración de Dios. Vea por favor el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 6. Dice el juicio de David: debe de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Este fue el enojo de David. Verso 7. Entonces dijo Natán a David. ¿Qué le dijo, hermanos? Si hay un hombre asesino, si hay alguien que no tuvo misericordia, si hay alguien vil en medio de este pueblo, si hay alguien que merece esa sentencia de muerte, David, ese hombre que yo te estoy ilustrando, ese hombre contra el que te has enojado, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Imagínese el impacto, el balde de agua fría que pudo haberle caído a David en ese momento. David, Dios está ilustrándote cómo te ves tú, cómo te vio Él. Tú fuiste desleal, tú fuiste inmisericordia, tú fuiste implacable, tú dañaste a tu prójimo, tú le quitaste a tu prójimo la única mujer que él tenía, mientras tú tenías muchas más mujeres. David, la vileza de ese hombre es el reflejo de tu vileza. Hermanos, es fácil ver el pecado en la vida de los demás. Es fácil ver el horror del pecado en los demás. Pero cuando Dios nos dice: ese hombre eres tú, ¿qué reacción tenemos nosotros ante eso? Dios le ilustra el pecado a David para mostrarle la gravedad de su pecado. Que así como David lo vio mal la acción de este hombre rico, Dios le está diciendo a David: así como tú viste esta acción de esta manera, así yo he visto tu pecado de esa misma manera. El salmista David en Salmos 19:12 dijo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El hombre es especialista en ocultar pecados. Es rápido para admirarse de los pecados de otros, incluso aunque sea el mismo que él tiene. Sin embargo, el hombre natural, por cubrir sus pecados, por justificar sus pecados, siempre ve sus pecados como inferior a lo que el otro hace.
Ay, es que yo no soy tan malo como él. Sí, yo solamente mentí una vez, pero él, sí, yo una vez hice esto, pero ¿y aquellos que? Hermanos amados, es que Dios no está buscando confrontar el pecado de todos conmigo. Él quiere confrontar mi propio pecado con él. Y David necesitaba ponerse a cuentas con Dios de lo que él había hecho. Hermanos, el pecado necesita ser ilustrado. Y muchas veces Dios nos los va a ilustrar para hacernos entender la magnitud de nuestra vida espiritual, de cómo nosotros estamos con Dios. Hermanos amados, la Biblia, Dios nunca cambian. A Dios le sigue aborreciendo el pecado de la misma manera. Y la única manera, hermanos, o la manera en la que Dios hoy en día ilustra nuestro pecado es a través de las Escrituras, hermanos. Salmo 19, hermanos, versículo número 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero hay un contexto ahí, hermanos, en el Salmo 19. Acompáñenme por favor ahí en el Salmos capítulo 19. Mire por favor el versículo 7 al 11. Antes de que David diga: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de aquellos que son ocultos. Nos va a mencionar, hermanos, qué es lo que nos va a hacer entender nuestros propios errores. Versículo número 7 del Salmo 19 dice: la ley de Jehová. ¿Qué es lo que va a hacer entender nuestros errores? La ley de Jehová. ¿Qué hace la ley de Jehová? Es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, nos hace sabios al sencillo. Sus mandamientos son rectos, estos alegran el corazón. Sus preceptos son puros, alumbra mis ojos. El temor de Dios es limpio y permanece para siempre. Sus juicios son verdad, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Pero mira lo que dice el 11: tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Y ahí viene la pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? En lo que David dice, hermanos, es que es en la Escritura lo que nos permite a nosotros entender nuestros propios errores. Tu siervo es amonestado con ellos. Tu siervo es identificado a través de tu palabra. Hermanos, es la palabra de Dios la que ilustra nuestros pecados. Es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos entender la naturaleza de nuestro pecado, lo que Dios piensa de las acciones que nosotros hacemos. Y este libro, hermanos, bendito, no cambia. Este libro muestra mis pecados ocultos delante de su vista. Ellas son esa lámpara a mis pies, pero también alumbra mis defectos. Ella es la espada de dos filos que penetra hasta partir mi alma. Llega a las profundidades de mi corazón, llega a las profundidades de mi mente. Muestra mi condición y mi deficiencia. Son los rayos X de mi anatomía espiritual y me revelan el carácter de Dios con respecto al pecado. Es este libro, el espejo, el cual Dios utiliza para ilustrar nuestros pecados. Es este libro el que nos muestra, hermanos, cuán deficientes somos nosotros como seres humanos. Pero es este libro el que también condena muchas de las acciones que nosotros en el día a día practicamos. No hay otro libro que nos diga la magnitud y la gravedad de lo que hacemos que este bendito libro. Natán usó una historia, pero Dios usa su palabra. Su palabra ya revelada. Y como dice en 1 Corintios 10, estas historias, estas anécdotas, estos relatos que vemos en la Biblia, dice 1 Corintios 10, Pablo, fueron dejados a nosotros como una advertencia. Hermanos, la vida de David no solo fue plasmada para decir: mira David, qué tonto es. No, la vida de David nos dejó para que nosotros no cometamos el mismo error. Y que así como Dios obró con David de una manera, Dios va a obrar con nosotros de una manera. Dios no cambia. Dios tuvo que ilustrarle a David su pecado para poder corregirlo. Ahora, la ilustración del pecado
iba a provocar en David, o iba a provocar una segunda acción. Y Dios, al poderle ilustrar a David y ponerle el panorama de cómo se veía él, hacerle ver a David cómo se ve su pecado, hacerle entender a David la gravedad de su pecado desde los ojos de Dios, y hacerle entender a David que él no es inocente, que no fue algo simple lo que él hizo, sino que fue algo muy horroroso para Dios. Dice la Biblia que fue desagradable para Dios. Después de mostrarle, ilustrarle su pecado, ahora número 2 lo va a confrontar. Y es que Dios nos va a ilustrar nuestro pecado para después confrontarnos con él. No, hermanos, Dios no va a dejar las cosas así. Dios no va a decir así, déjalo, estás bien. Dios va a decir, venid luego y estemos a cuentas. Dios, como Padre amoroso, va a venir a pedirnos cuentas. Y Dios llamó a cuentas a David, lo confrontó. Miren en 2 Samuel capítulo 12 verso 7. Vea cómo Dios confronta a David por medio de Natán, por medio del profeta. Versículo 7. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Mira la confrontación del pecado. A Urías Heteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Usted está dando cuenta de eso? Dios está recapitulando el pecado de David. Dios primeramente le está mostrando a David una cosa. David, tú has llegado donde has llegado por mi gracia. Lo que tienes es porque yo te lo di. No tenías necesidad de absolutamente nada. Pero ¿por qué si no tenías necesidad de nada? ¿Por qué si yo te había bendecido? ¿Por qué si yo te había dado a ti, a tu familia, el reinado de Israel? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Por qué menospreciaste a Dios? ¿Por qué menospreciaste a Dios? Esa es la pregunta, hermano. Esa es la pregunta. Menospreciar mi nombre, mi palabra, mis mandamientos, mis estatutos, lo que a mí me agrada, tú lo tuviste en poco. Hermanos, Dios está en primer lugar reprendiendo a David. La confrontación tiene que ver con reprensión. Dios tiene que reprender el pecado. Dios declara cuál es nuestro pecado. Y aunque Él ya lo sabe, hermanos, Él desea que cada uno de nosotros vayamos a Él y nos ajustemos en cuentas. El escritor de Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Uno de los textos que nos invitan a confrontar nuestro pecado con Dios es Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, esta invitación requiere confrontar el pecado ante Dios. Y Dios quiere que David, o que Dios quería que David pudiera ir a Dios y confesarle a Dios ese pecado. Pero David estaba ciego. David no veía la gravedad de su pecado. David no entendió lo que había hecho. Por eso Dios lo ilustra. Ahora, hermanos, ninguno de los, y en los ejemplos bíblicos lo vamos a ver, en ninguno de los ejemplos bíblicos hemos visto a un personaje en la escritura que haya ocultado pecado ante Dios que hubiera mantenido vivo. Y tenemos uno en el Antiguo Testamento y tenemos uno en el Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento está la familia y la vida de Acán. La Escritura nos dice que Acán tomó del anatema y lo escondió. Dios ya les había prohibido hacer eso. Acán esconde el lingote de oro, el manto babilónico, lo deja guardado ahí. Y entonces Dios, obviamente, hermanos, se da cuenta de lo que sucede. Dios es omnisciente, a Dios nadie lo puede engañar. Y Dios le dice a Josué: ¿sabes qué, Josué? Yo ya no voy a estar con ustedes. No es momento para estar con ustedes. Israel ha pecado. Josué se rasga las vestiduras y entonces Josué empieza a pensar que Dios los sacó a ellos para matarlos. Y dice Dios: no, levántate, Josué, el asunto tiene que ver con pecado. Pero no se quedó así, hermanos. Dice la Escritura que Dios le dice a Josué: levántate de mañana y llama a todo el pueblo por sus familias, y de ahí vamos a sacar el anatema que está en medio de ustedes. Y empiezan a seleccionar por tribus, por familias, y sale la familia de Acán. Lo confrontan. ¿Qué pasó? Y dice: no, es que yo vi un lingote, un manto babilónico muy bueno y lo escondí entre mis enseres. ¿Y sabes cuál fue la sentencia de Dios para Acán? La muerte. Ananías y Zafira ocultaron el precio de la heredad, lo vendieron en una cantidad y querían engañar a la iglesia diciendo que lo habían vendido en otro precio. Por eso Pedro, cuando los confronta, le dice: pero si el dinero ya estaba en tu mano, ya estaba en tu poder, ¿por qué hacen esto? ¿No era más fácil decir: ¿saben qué, hermanos? No lo vamos a vender, no queremos hacerlo, es nuestra heredad? No hubiera pasado nada, porque la ofrenda era voluntaria. Pero la intención de ellos era engañar. La intención de ellos era hacerse ver espirituales, hacerse ver que eran buenos. Y tanto Pedro como Josué en el tiempo de Acán dicen algo interesante. Lo dice Pedro: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? No le mentiste a los hombres, le mentiste a Dios. Eso es lo que Dios le hace entender a David: David, tú no pecaste contra Urías, no solo lo mataste, contra mí has pecado. Hermanos amados, Dios nos tiene que confrontar porque ha sido contra Él contra quien nosotros pecamos. Y Dios llama a David a cuentas a través de Natán. Hermanos, cuando alguien de nosotros no se arrepiente de lo que hace, lo único que está manifestando es un menosprecio a la palabra de Dios. Sabemos que lo que se hace no está bien, hermanos. Sabemos como iglesia, como pueblo de Dios, lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que a Dios le agrada y a Dios le desagrada. El problema es por qué lo seguimos haciendo. ¿Por qué justificamos el pecado diciendo: pues es que lo hago porque no tengo opción, es que lo hice porque de chiquito, es que lo hago porque los demás también lo hacen? Hermanos amados, ante Dios no hay justificación tal. El pecado es una seria manifestación de menosprecio a su palabra. No interesa lo que diga Dios. El pecado es más serio de lo que usted cree. Porque el pecado no solamente son las acciones exteriores, hermanos. El pecado es una violación a la ley de Dios. El Dios que dijo: no matarás, es el mismo Dios que dijo: no cometerás adulterio. Y como todo pecado, hubo una sentencia para David. Versículo número 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías hetero para que fuera tu mujer. Y así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El autor del libro de Romanos, el apóstol Pablo, dice: la paga del pecado es muerte. Ahora, hermanos, déjeme decirle algo. Dios perdona pecados, hermanos, pero las consecuencias del pecado muchas veces tienen que quedarse. Las consecuencias del pecado muchas veces se van a quedar. Es que no podemos pretender que perdón es absolución de consecuencias.
Es como la típica persona que llegara a un tribunal superior y dijera: sí, yo maté a esa persona a sangre fría, pero quiero pedirle a toda la audiencia y a su familia que me perdonen y que por favor no me metan en la cárcel, porque eso sería injusto. No, hermanos. Claro que si una persona le quitó la vida a otra, puede pedir perdón, sí, lo puede perdonar la familia, sí, pero legalmente él tiene que pagar la pena capital de su delito. Hay gente que dice: oh, yo recibí a Cristo, yo era asesino, ahora acepté a Cristo como Salvador, gloria a Dios. ¿Ahora qué hago, pastor? Ah, muy bien, ahora vaya y entréguese a las autoridades. Pero ¿cómo? Si ya le pedí perdón a Dios. Sí, y Él perdonó tus pecados, Él ha tomado vida eterna, pero tú tienes una deuda con la justicia terrenal. Es que ¿quién nos hace pensar, hermanos, que el perdón de Dios es absolución de consecuencias? Por supuesto que si hay adulterio en el matrimonio, claro que la confianza en el matrimonio va a tardar en volverse a dar. Claro que por supuesto que si, como lo vemos ahorita en la vida de David, y lo vamos a ver ahorita más adelante, lo que David hizo le trajo consecuencias al futuro. Y no solo a él, el hijo de Betsabé, y no solo el hijo de Betsabé, lo que Absalón hizo posteriormente. Hermanos, el juicio que David hizo sobre este hombre rico, Dios se lo dio a él. Vas a pagar con 4 tantos. Tú te metiste con una mujer, tu prójimo de tu simiente se meterá con todas tus mujeres. ¿Por qué Dios, hermanos, no absuelve las consecuencias del pecado? La Biblia dice en Deuteronomio, hermanos, que estas cosas, estas leyes se dejan para infundir en el delincuente temor. ¿Te acuerdas lo que Pablo dice? Al que persiste en pecar, repréndelo delante de todos, para que otros también, ¿qué? Teman. Las consecuencias del pecado son el resultado de nuestra falta. Es el resultado, es lo que se sembró de nuestra falta, y muchas veces lo tenemos que pagar, porque es parte de la disciplina de Dios. Es parte de la disciplina de Dios. El pecado trae consecuencias, y muchas de esas consecuencias, hermanos, son eternas. Muchas de esas consecuencias quedan como una marca, como un distintivo. Dios no puede pasar por alto el pecado. Hubo una sentencia. Hermanos, ve aquí por favor en el versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás, vea la palabra jamás, jamás de tu casa la espada. Ahora, ¿cuál es la razón de esta sentencia? Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. He aquí, yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa. Hermanos amados, cuando Absalón, ponga atención, hermanos, cuando Absalón se metió con todas las concubinas de David a pleno sol, Absalón no estaba reflejando la vileza de él. Absalón estaba poniendo públicamente la vileza de su propio padre. Lo que mi padre hizo a escondidas, que ustedes no vieron, ahora lo voy a enseñar acá arriba. Hermanos, mira, que un hijo haya subido al terrado a tener relaciones con las mujeres de su padre era una ofensa terrible que procuraba la muerte. Por eso Joab quiere matar a Absalón, porque esto fue una vileza contra David. Pero David no hace nada, porque David entiende que esto es consecuencia de lo que Dios le había dicho. Cuando el niño estaba enfermo, el niño de Betsabé, David ayunaba y estaba tirado en la tierra. David mismo dice: es que lloraba a ver si Dios se quiere compadecer de mí. Pero Dios ya había dicho que ese niño iba a morir tarde o temprano, y ese niño muere. Y David se levanta en reconocimiento de su disciplina. Cuando una persona, hermanos, verdaderamente se arrepiente, acepta la disciplina y entiende que es merecido lo que le ha pasado. Mira, hermano, es preferible que nosotros vayamos a Dios y seamos nosotros
Los que tomemos la iniciativa de ir a Dios y confrontarnos con Él y confesar nuestros pecados. Es preferible que usted vaya a Dios y diga: Señor, ¿qué tengo que hacer para este pecado que he cometido? Y mira, hermanos, a veces cuando personas vienen y me dicen: pastor, yo tengo un pecado, mire, he hecho esto, le digo: ve, dile a tu esposa. No, es que si le digo va a pasar. Son las consecuencias del pecado, hermano. Usted tiene que hablar con su esposa y ser honesto. Es que no, pero ¿qué va a pasar? Lo que tenga que pasar. La acción la cometió usted. Usted es el responsable de eso. Usted tiene que pagar las consecuencias de lo que usted hizo. Y ¿sabe qué me doy cuenta? Que cuando una persona no está arrepentida, dice: pues que le haga como quiera. Pues a mí me vale. Pues si le parece, pues si le gusta. Y ahí me doy cuenta que en vez de lugar de haber arrepentimiento y contrición por su pecado, hay todavía un orgullo y una soberbia y una arrogancia tan grande que el día que Dios te llame a confrontarte con Él, va a ser peor, porque Dios lo va a sacar a la luz pública cuando tuviste la oportunidad de haberlo hecho tú. Hermanos, no hay pecado oculto que no se haya de saber. Dios es especialista en descubrir farsantes. Y Dios lo va a hacer, tarde o temprano. Si Dios ha tardado, no es porque se le olvidó. Si Dios ha tardado, es porque está esperando que tú vayas a Él. Y dice la Escritura que si tú vas a Él, Él todavía perdona. Pero las consecuencias del pecado son una muestra de la disciplina de Dios. Y mira, dice Hebreos, la disciplina de Dios es una expresión de su amor. Así que acéptalo. Acéptalo. Qué tremendo juicio para David, hermanos. Qué tremendo juicio para David. Y jamás se apartó la espada de la casa de David. Tamar fue abusada por su propio medio hermano. Su medio hermano Amnón murió a manos de su hijo Absalón. Absalón tomó las concubinas de su padre y lo hizo a plena luz del día. Y Absalón intentó quitarle el reino a su padre, lo intentó mandar matar, y Absalón termina muerto. Adonías, su otro hijo, intenta quitarle también el reino a su padre y también termina muerto. ¡Qué desastre familiar! Pero eso no fue más que la consecuencia del pecado que Dios le dijo a David que iba a suceder. Hermanos, ¿Dios perdonó a David su pecado? Sí, pero la consecuencia del pecado tuvo que quedarse. Porque es un reflejo de su disciplina. Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si no lo hace Dios, entonces no son hijos, son bastardos. El confrontarnos nos lleva al tercer punto, la confesión. Versículo número 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: ciertamente también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahora, si solo nos quedáramos con el verso 13, parece que David hace una simple declaración sencilla de: pues pequé y ya, como lo hizo Saúl, antes bien yo he obedecido. No, hermanos, pero gracias a Dios tenemos el Salmo 32 y el Salmo 51. Y estos salmos nos permiten ver la confesión del pecado de David. Dios primero ilustra ese pecado para entender la magnitud del pecado, después nos confronta con él, nos hace entender la gravedad del pecado, la sentencia que ese pecado conlleva, y después eso me hace ver a mí, decir: Señor, ¿sabes qué? Ahora he entendido lo que he hecho, perdóname. Y viene la confesión. La confesión es una declaración de mi pecado, no es un ocultamiento del pecado. Yo expongo ante Dios lo que Él ya sabe. Eso no es para que Dios se entere, eso es un reconocimiento personal. Señor, yo sé que he pecado, es un símbolo de humildad y de humillación. Dios no necesita que confesemos nuestros pecados, Él ya lo sabe, pero Él pide que se los digamos a Él para que nosotros denotemos humildad en el corazón, humillación de corazón. Reconocer que lo hemos hecho mal, que lo estamos haciendo mal. Y en esa confesión David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David entendía que si había algo más allá que se había perdido, era su rectitud.
Señor, mi corazón perdió la integridad, mi corazón perdió la limpieza, mi corazón perdió la integridad que yo tenía delante de ti. Por eso David le dice: Señor, vuelve a crear en mí un corazón limpio. Renueva mi corazón, vuelve a restaurar mi ser. Vemos a David postrado llorando por ese niño. Hermanos, David no solamente estaba orando por el niño, probablemente David estaba tirado confesando sus pecados, diciendo: Señor, tenle misericordia a ese niño. Yo sé que es mi culpa, pero Señor, haz algo. Ahora Dios no quiso. Dios ya había destinado a hacer eso con el niño. Ahora, hermanos, el corazón arrepentido lleva 4 o 5 elementos. Número 1, dolor o contrición por haber pecado. Es que el arrepentimiento lleva dolor o contrición por haber pecado. Ah, pues sí, pastor, sí sé que estoy mal. Yo sé que he pecado. Yo sé que estoy haciendo las cosas mal. Yo lo sé. Hermano, pero ¿qué no te duele esto que hiciste que le hiciste esto a tu mujer? Pues ella sabe, ella sabe lo que hace. Hermano, eso que estás haciendo no está correcto. Hermana, eso que usted está haciendo no está bien. ¿Y qué? Otros también lo hacen, que no lo haga yo. No hay la más mínima contrición o dolor por su pecado. ¿Ve la diferencia entre Saúl y David? Saúl dijo: pues antes bien yo he obedecido y hónrame delante. Vamos a marchar, vamos a hacer, mira Samuel, de rato arreglamos eso. Vamos ante el pueblo y marchemos y vamos a ofrecer sacrificios a Dios, ándale. David lo vemos en el Salmo 51 y en el 32, pidiendo al Señor: lávame más y más de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Hazme oír gozo y alegría, y se volverán a recrear estos huesos que has abatido. Hermanos, es que David no estaba contento. David estaba dolido por su pecado. David entendió que lo que él había hecho era una grande ofensa ante Dios. Y esto es lo que el arrepentimiento nos lleva también, no solo a un dolor o contrición, sino que este dolor o contrición son derivados de un reconocimiento de que contra Dios hemos pecado. Es contra quien hemos pecado lo que nos lleva a ese dolor. Contra ti, solo he pecado. Hermano amado, lo que nosotros hagamos, los delitos que nosotros cometemos, hablando de la Biblia, hermanos, no se los hacemos solo al prójimo, y eso tiene que entenderlo usted. El afectado no es el pastor, el afectado no es la iglesia, el afectado es usted, y usted contra quien se ha puesto al brinco es contra el dador de la ley, y yo no soy el dador de la ley. El dador de la ley es Dios, hermano, es Dios. Es contra Dios contra quien pecamos. Es contra Dios contra quien levantamos la mano. Es contra Dios contra quien nos rebelamos. Es a Dios al que le decimos: ya no me cuides, no voy a obedecerte, voy a hacer mi voluntad, mis reglas, mis normas, no las tuyas. Ah, hermano, usted cree que me da en la torre a mí, se equivoca. Se equivoca. Las consecuencias del pecado suyo las va a pagar usted solo. Es más, ni usted solo, porque siempre hay consecuencias que otros pagan por las nuestras. Porque no solo David pagó sus consecuencias. Un bebé inocente del vientre de Betsabé tuvo que morir. Dice la Biblia: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ella, no los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sabe qué es lo que Dios trata por generaciones? A los que le aborrecen. Y pecado practicado, pecado cometido sin arrepentimiento, es una manifestación de menosprecio a su palabra. Es decir, a Dios: te aborrezco, aborrezco tu palabra, no me voy a someter a ella. Y eso es terrible, hermanos. Tercero, que lleva un arrepentimiento: aceptación de la disciplina de Dios. Un verdadero arrepentimiento me hace entender que me merezco lo que Dios quiera que pase. Señor, lo acepto.
Si tengo que pagar más de lo que es, ok. Si mi esposa, por esto que hice, me voy a tardar en ganar su confianza, lo acepto. Si me tienen que expulsar de la iglesia por lo que hice, lo acepto. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Todavía pecamos y todavía nos enojamos. Todavía pecamos y todavía nos ponemos de víctimas. Todavía pecamos y todavía culpamos a los demás. Eso no es arrepentimiento, eso se llama soberbia. Ustedes no son los culpables de que Dios tenga que tratar conmigo por mis propios pecados. Ustedes no son los culpables de que Dios tenga que disciplinarme a mí por sus propios pecados, por mis propios pecados. 4, renuncia voluntaria al pecado. Un corazón arrepentido renuncia. Él dice ya no más. Él o ella dicen hasta aquí. Ya no más vamos con este pecado, ya no más. Tira lo que tiene que tirar, quema lo que tenga que quemar, renuncia a lo que tenga que renunciar. Así vaya en contra de su corazón, de sus emociones, de su voluntad, pero él busca hacer lo que a Dios le agrada. Él busca ser íntegro de nueva cuenta ante Dios. Y por último, busca restituir el daño. Pues sí, ya te ofendí, ya te dije cosas, pues ya, no, ya me dijiste, ya. No. Tiene que restituir el daño. Eso es lo que dice la Biblia, esa es la ley de la restitución. Hay que restituir lo que hicimos. Si yo voy y le choco el carro a hermano Francisco, por la razón que se lo haya chocado, no puede decir, es mi hermano en Cristo, pues así ahí muere, hermano. Ahí muere, que al cabo es mi hermano. Nos tenemos que pasar por alto. No, yo tengo que pagar el choque. Tengo que pagar el choque. En una de esas locuras mentales que me dan, me eché de reversa y choqué el carro de César, la camioneta de César. No le dije, yo soy tu pastor, César, tú me tienes que respetar. Y pues ni modo, digo, aguántate, que Dios te pague. Mano, yo tuve que restituir ese golpe, ni modo. Tengo que hacerlo, ni modo. Usted ofendió a alguien, usted tiene que ir a pedirle disculpas. Que no lo quiera hacer por su soberbia, ese es su problema, pero usted tiene esa deuda pendiente. Eso se llama restituir. Es que ¿sabe qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos como que nada pasó. Ya le pedí perdón a Dios, que es el que me tenía que perdonar, los demás no me interesan. Estás mal. Estás mal. Tienes que restituir el daño. ¿Cómo? No lo sé. Tiene que restituir. Dependiendo la falta, dependiendo la ofensa, tiene que restituir el daño. Pastor, es que un día le robé a la hermana 100 pesos. Bueno, dale 200 y dile, hermana, aquí está lo que le robé y un tanto más por haberle robado. Pero me arrepentí, le pedí perdón a Dios, le pido perdón a usted por haberle agarrado esos 100 pesos. Mira, hermana, aquí están 200 pesos. Eso se llama restituir el daño. Eso es una señal, una evidencia exterior de arrepentimiento. Pero decimos, ya me arrepentí, pero no quiero pedirle perdón a los de abajo. Estás mal, hermano, estás mal. Dios le dijo a David, esto no se va a quedar así, David. Yo te perdono, David, pero tu familia va a pagar lo que tú hiciste. ¿Dios es injusto? ¿Dios es malo? No, hermanos, porque Dios es justo. Le cobró eso a David. La ley te tenía que aplicar. El problema es que vivimos en un tiempo donde creemos que la ley de Dios es un Dios pasalón y que si me castiga Dios es injusto. Qué mal pensamiento tenemos de Dios, qué mal concepto de Dios tenemos. Y por último, para concluir, Dios tiene que ilustrar pecado para llevarnos a una confrontación y después llevarnos a una confesión. Pero ¿sabe qué es lo hermoso cuando hay confesión y arrepentimiento, como hemos visto? Dios restaura. Dios restaura. Mire, hermanos, ya no vamos a leer por tiempo, versículo 24 al 25. Dios restaura. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual, ¿qué, hermanos? A ver, hermanos, Betsabé siempre seguirá siendo la mujer con la que David adulteró. Eso no va a cambiar nunca.
Pero Dios mostró su gracia a David una vez más y yo ya juzgué lo que tenía que juzgar. El niño que fue producto del adulterio ya murió, pero ahora Dios en su gracia le dio un hijo a ellos dos que Dios amó, llamado Salomón, el cual, hermano, escuche bien, fue el hijo que edificó templo en el nombre de Dios. Fue el hijo con quien Dios hizo un pacto. Eso me habla de que Dios, cuando alguien va en arrepentimiento y realmente su corazón se contrista por su pecado, Dios lo restaura. Dios vuelve a dar su gracia, aunque la consecuencia del pecado esté ahí. Dios nos da la gracia y las bases para poder sobrellevar esa consecuencia y seguir adelante en una nueva comunión con Dios. Jededías, amado de Jehová, o conocido por nosotros como Salomón, es el reflejo de la gracia perdonadora y restauradora de Dios. Que cuando nosotros pecamos, hermano querido, venimos al trono de la gracia y Dios nos perdona. Y Dios nos vuelve a dar de su gracia otra vez. Escuche bien y con esto yo cierro. Termino con esto, ya no voy más. ¿Por qué? Porque ya me dio hambre. Fíjese bien, hermanos, rápidamente. Si una persona arrepentida genuinamente, como hemos visto aquí, viene a Dios, como dice Proverbios, confiesa su pecado y se aparta. Isaías 55 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Habla de dejar el mal camino, habla de confesión, pero alejamiento del pecado. Cuando una persona ha pecado, no importa qué es lo que usted haya hecho, no importa en dónde usted ha tropezado, si hay arrepentimiento en su corazón, si usted ha aplicado restitución, se dolió por su pecado, lo confesó, tiró lo que tenía que tirar, usted viene a Dios, Dios le vuelve a dar de su gracia una vez más. Porque así es Dios, hermanos. Es un Dios perdonador. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si hubieran pecado, abogado tenemos para con el Padre. No importa ya lo que hicimos atrás, lo que importa es lo que hoy Dios puede hacer con nosotros, aun aunque estemos en esta condición. Pastor, pero tengo este problema, esta es la consecuencia de mi pecado. No importa, Dios puede darte la gracia para seguir adelante. Que Dios perdona, hermanos, Dios restaura. Lo que Dios no puede perdonar porque su justicia se lo impide es un corazón no arrepentido. Un pecado que sigue oculto. Por eso nuestro pecado necesita ser ilustrado. Por eso necesitamos venir a Dios, Señor, Señor, y orar con las palabras que el salmista David terminó este precioso salmo, que por cierto en el contexto es un salmo que habla de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Y el salmista David termina este salmo de la siguiente manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Es momento de decir: Señor, aquí estoy. Señor, ilustra mi maldad, muestra mi pecado, examíname. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Este odio, este rencor. Ve qué estoy haciendo, por qué lo hago, Señor, examíname. El que está mal no es la demás gente, el que está mal soy yo. El que ha pecado contra ti soy yo. ¿Y sabe qué es lo hermoso, hermanos? Que usted vendrá condenado y usted se retirará justificado. Usted vendrá con la culpabilidad y usted se retirará con la inocencia. Usted vendrá sin la gracia de Dios y Dios lo retirará con su gracia. ¿Qué esperamos para venir a Dios y decirle: Señor, este es mi pecado, este es mi nombre, esto es lo que yo he hecho, esta es mi maldad, esto que hice escondidas hace años que nunca confesé, aquí está, Señor, aquí está. Esas mujeres que he visto, esa pornografía que he visto, eso que he estado haciendo en estos días, Señor, aquí están.
Aún no está la palabra en nuestra boca. Y aquí, Dios mío, dice David, tú la conoces toda. Señor, ayúdanos en esta tarde. Ayúdanos a poder venir delante de ti y traer, Señor, de nuestro corazón aquellas cosas que nos han distanciado de ti. Como te decía en la mañana, Señor, yo he pecado en muchas maneras, pero fue deleitoso para mí, fue un descanso a mi alma el poder confesar una a una. El poder restituir el daño. Señor, perdónanos, porque contra ti, Señor, es contra quien hemos pecado. Lo que David hizo tuvo que ser confrontado con tu presencia. Tuviste que desnudarlo.